Bienvenidos a su programa Recuperando Nuestras Vidas y, como de costumbre, llegando a sus hogares, llevando temas de interés para la comunidad, así como testimonios reales. Siempre nos gusta traer temas que a la comunidad le interesa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama la fortaleza. Así que si estás en casa, siéntate, agarra un cafecito o una bebida para que tú te sientas a gusto y pon atención a lo que el Señor quiere hablar a tu vida en esta oportunidad. Y si no conoces aún del Señor, pues te invitamos también a que te quedes viendo este programa, que sé que algo vas a aprender el día de hoy. Y para ello hemos invitado a nuestro gran amigo, Pastor Delmar Mendoza. Bienvenido, Pastor Delmar. Gracias por tu tiempo. Sé que andas muy ocupado, pero sé que el Señor siempre nos ha dado ese privilegio de contar con tu persona, apoyar a nuestro ministerio, recuperar nuestras vidas. Y este tema vino de fortaleza, porque tú me querías hablar de ese tema, te interesó hablar a la comunidad. Correcto. Gracias, hermano Julio, por la oportunidad que usted nos da de estar aquí ante las cámaras y de igual manera venir a traer una palabra para el pueblo del Señor. Es un tema que me impactó en gran manera, porque necesitamos nosotros como pueblo de Dios recibir esa fortaleza de parte del Señor, y es un tema en la cual hoy en esta mañana vamos a estar dialogando, en la cual yo creo que de igual manera los oyentes, los que nos están viendo por esas cámaras, van a ser bendecidos. Bien, y este programa llega por el día, si usted está del lado del Pacífico, allá por Australia, llega por la tarde, llega a Europa, llega a Guatemala por la noche, así que estamos de día, estamos de tarde y de noche para las naciones. Y me gustaría abrir con una palabra, hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de Nahum, en el libro número 2, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. El Señor te está diciendo ahí que guardes la fortaleza que Él te ha dado y que tienes que vigilar el camino por donde tú andas. Y esto, la fortaleza, es muy importante, y estaremos hablando con nuestro amigo Pastor Delmar Mendoza acerca de lo que esto se refiere. Y podemos hablar de lo que es la fortaleza. Sí, en realidad en estos momentos como pueblo, nosotros como estamos cristianos, viene a mi mente ese versículo donde el pueblo de Dios se había acobardado y Moisés le dice habla al pueblo que se fortalezca, porque estaba en una situación muy difícil en la cual habían perdido lo que era la fuerza. Y viene a mí a mi mente de que como pueblo cristiano que estamos nosotros en estos momentos, aún hay situaciones en las cuales a veces sentimos desmayar, sentimos que las fuerzas se nos van. Por un momento en mi etapa como ministro, vino un momento donde me sentí sin fuerzas, me sentí que esas fuerzas se me estaban yendo, pero yo no había entendido en realidad cuando la palabra de Dios habla en Efesios capítulo 6 verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y hoy en día las fortalezas que nosotros como cristianos anhelamos no son fuerzas que el hombre no las va a dar. Y yo creo de que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar fortalecidos día tras día, porque el camino que hemos empezado es un camino en el cual vamos a encontrar un sinnúmero de problemas. Y sabes que en lo que tú estás platicando está viniendo a mi mente esas fortalezas de las batallas antiguas, ¿no? Esos castillos fortalecidos de piedra, ¿no? Donde los enemigos no podían atacar a esas fortalezas. Puedo decir a la gente que está en Guatemala
existe un castillo que se llama el Castillo de San Felipe, allá en Río Dulce y Zabal, me parece que está, ese en Livingston o por ahí, por Río Dulce, perdón, Río Dulce, ahí está, esa fortaleza. Y era para que esa fortaleza fue hecha para que los piratas que venían del Atlántico no pudieran invadir más ese territorio. Y cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de una fortaleza espiritual y estamos hablando también de lo que es la fortaleza física. Correcto. Cuando la fortaleza espiritual decae, hermano pastor, también va a decaer la fortaleza física. Así es. Eso es lo que a ti te estaba pasando en un tiempo cuando tú estabas tomando ese cargo de ministro. Así es. Me sentía, bueno, yo como parte de mi testimonio va acá en las cámaras, como joven que soy, como joven, quizás en este momento tenemos la oportunidad de salir al aire. Hay jóvenes en estos momentos que han perdido esa fortaleza, han perdido el propósito. Y yo creo que el propósito del Señor es que abrir su mente y que no piensen de que Dios los ha dejado, que los ha abandonado, sino que lo que ha pasado es de que, como usted hablaba de esa fortaleza, como esos castillos, cuando habían guerras, el oponente estaba bien preparado. Y a veces cuando nosotros, en nuestra vida, nosotros no estamos preparados y cuando vienen los ataques del enemigo, muchas veces flaqueamos, muchas veces el enemigo va a desbalancearnos, pero es por eso de que hoy en esta mañana vamos a entender lo que es esa palabra fortaleza. O sea, tenemos que entender de dónde viene esa fuerza, de dónde viene lo que es la fortaleza del Señor. Y en el capítulo de Efesios encontramos que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que la fortaleza es algo que va a venir de parte del Señor a nuestra vida. El Señor va a mandar una fortaleza y cuando el Señor habla, hermano Julio, Él habla y Él fortalece al espíritu. Él fortalece al espíritu porque usted decía algo muy importante, que cuando el cuerpo está cansado, cuando físicamente estás cansado, muchas veces ya no tienes el hábito de orar, ya no tienes el hábito de buscar la presencia del Señor. Muchas veces el cansancio ha hecho que mucho pueblo de Dios esté debilitándose porque se ha sobrepasado y no ha sabido controlar su tiempo. Y nosotros como ministros, como hijos de Dios, tenemos que también tener un orden en nuestra vida. Amén. Y sabes que tienes razón cuando decías tú, no nos da deseo de orar. Mi esposa a veces me ha comentado que cuando estaba en su periodo de ayuno, ya no quiere seguir porque está agotada. Pero dice ella, yo vengo al Señor y digo, Señor, dame fortaleza para continuar esto. Y dice que ella se siente recargada de energía y el Señor la pone y le sigue ella en la oración, sigue en el ayuno más fortalecida. Amén. Pero también tú decías algo que es importante, el orden. Y muchas veces los ministros no tienen orden en su vida. A veces pasan muchas horas sin dormir. Y viene el cansancio y todo tiene un orden, porque físicamente el cuerpo necesita descanso para recargar esas energías perdidas. Los médicos recomiendan por lo menos 8 horas del dormir, pero es entendible, en el caso tuyo, el estar en la oración, estar ministrando, estar con el carro de la iglesia, a veces se va cortando las horas, pero el Señor da fortaleza en todo ello. Y algo que decía el libro de Nahum, dice, vigila tu camino. Porque el no vigilar en el camino es donde viene la debilidad espiritual. Y el enemigo está esperando en ese camino, porque va a atacar tus pensamientos. Y cuando tú no estás fortalecido, es cuando viene el enemigo y te tira esos dardos, y tú agarras esos dardos y empiezas a debilitarte en la palabra, en lo espiritual. ¿Es así? Así es. Y algo que usted mencionaba, hermano Julio, con lo que es cuando uno llega a ese cansancio espiritual, porque yo muchas veces lo he sentido, pero yo creo que como ministro también sea el orden, pero también nosotros tenemos que también pedirle al Señor, porque es fácil
y descansar. Pero, o sea, vas a recobrar tus fuerzas físicas, pero también es necesario que de igual manera le pidamos al Señor esa fortaleza. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, vemos un gran ejemplo, porque Daniel, él propuso 3 semanas para pedir una respuesta del Señor. Y dice la palabra de Dios de que cuando Daniel propuso esto en su corazón, dice que a él le faltaron las fuerzas. Quizás tú, amigo, amiga que me estás escuchando por este medio, quizás te sientes que ya no puedes más, quizás estás cansada, quizás los problemas, las circunstancias te están opresionando, pero Dios quiere fortalecer primeramente tu espíritu, quiere fortalecer tu espíritu, porque cuando Dios fortalezca tu espíritu también Él traerá orden también a nuestras actividades. Y algo que me llama la atención acá en el libro de Daniel, cuando Daniel dice que esperaba una respuesta del Señor. Él dice que oró y clamó y pidió. En el versículo 10 del verso 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y algo que Daniel de igual manera, él dice que se humilló ante el Señor. Y como pueblo de Dios, nosotros también tenemos que humillarnos ante el Señor y pedirle fortalezas al Señor. Porque a veces nos pasa, a veces en el cansancio, a veces estamos tan cansados y a veces nos quedamos, nos humillamos y a veces nos quedamos dormidos. Y yo creo que cuando nosotros queremos pedir esa fortaleza, nosotros también tenemos que estar descansados para poder nosotros llevar esa oración delante al Señor. Ahora, y sabes que tú tocas un tema importante y es una pregunta que viene. ¿Estaría en lo correcto entonces si yo vengo, estoy agotado, oro y me quedo dormido? ¿Es correcto eso? Yo creo de que hay que darle al Señor su tiempo y su espacio. Porque si no estaría poniendo en riesgo algo en mi vida. Porque si he tenido tanto tiempo para hacer tantas actividades como ministro, yo creo que también Dios merece un tiempo especial para el Señor. Gloria al Señor. Entonces yo creo de que también le tenemos que dar aún el mejor tiempo al Señor. Y algo que el salmista dice que Dios ama a los que de madrugada le buscan. Amén, amén. Así es. Sí. Y algo que yo he aprendido es de buscar su rostro de madrugada. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo está descansado, cuando tu cuerpo, tu mente, todo está descansado, la adoración fluye. Tu adoración es una adoración que va a tocar el corazón del Señor. Y es cierto, y yo en algunas veces le he dicho, Señor, mira, estoy cansado, pero despiértame, levántame. Y el Espíritu Santo te levanta a una hora temprana. Y está uno, ¿será que es? No, es el Espíritu que te habla para que tú puedas orarle al Señor. Y en Nahum casi habla sobre lo que dice el libro de Efesios, porque dice que hay que ceñirse los lomos. Y dice la palabra del Señor, que estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos, vuelve a repetir en Efesios 6:14, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nos está diciendo que nos veamos esta palabra, que nos fijemos en ella para que esa fortaleza pueda seguir viniendo a nuestro cuerpo espiritual y luego va a venir a nuestro cuerpo físico. Yo he podido experimentar ambos agotamientos, porque hay un momento que, como tú dices, todo ministro llega y se agota y esa fuerza empieza a disminuir. Pero cuando nosotros clamamos al Señor, viene esa fortaleza sobrenatural. Así es. Que no lo podemos conseguir con no voy a mencionar el nombre para no dar comercial, pero con un suplemento multivitamínico ahí que no lo vamos a tomar y vamos a sentir con energía. O tomarnos un café cargado. No es la misma energía o la misma fortaleza que tú vas a sentir en Cristo Jesús. Entonces recuerda, estamos hablando de que tu camino tiene que ser visto. Tienes que vigilar tu camino, dónde andas, con quién te rodeas, quién es la gente que te está hablando, porque puedes en un momento disminuir tu fortaleza.
permitir que el enemigo pueda saltar la barda y caer. Correcto. Y como pueblo, hermano Fabián, Dios quiere que nosotros también estemos vigilando, porque nuestra lucha, recordemos que no es entre nosotros. La lucha que usted tenemos no es contra carne ni sangre. Entonces, la fortaleza y algo que el Espíritu trae ahorita a mi mente, de que con los seres que nosotros estamos peleando no son seres que tienen buenas intenciones hacia nosotros. La palabra de Dios dice que son contra huéspedes, contra principados, contra gobernadores de este siglo. Y de igual manera, si nosotros como ministros no estamos fortalecidos, cuando el enemigo quiera venir a atacarnos, puede hacer de que Satanás pueda derribarnos. Pero si nosotros nos fortalecemos, y algo que yo siento en este momento como ministro, algo que yo siento que estamos viviendo los últimos tiempos, y no es tiempo de que nosotros nos encerremos en nuestro propio mundo, sino que nosotros salgamos y veamos cómo el enemigo está destruyendo día tras día. Miremos cuántos jóvenes ahora están siendo destruidos por el enemigo, cuántas señoritas, cuántas olas se han levantado, cuánto satanismo, cuánto ocultismo, y nosotros como pueblo cristiano, nosotros de igual manera tenemos esa fortaleza para arrestar todo eso y para reprenderlo en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está, y sabemos de que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Y dice la palabra, y es clara con lo que tú dices, dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Y no hay nada más. No hay nada más. Y hay mucha razón en que nosotros como ministros y siervos del Señor tenemos que pelear esa batalla. El libro de Efesios nos da esa armadura. Armadura, correcto. Y si no tenemos la armadura, ¿cómo vamos a pelear? Mire, yo no pienso que ningún persona que es llamada a la Reserva de Estados Unidos lo manden a una guerra sin haberlo preparado. Correcto. ¿Dónde estará la fortaleza del joven que no es entrenado para esas batallas? Tenemos que fortalecernos antes, porque yo veo que los Marines están bien ejercitados. No van a mandar a una persona obesa, en la primera corrida se queda. No. Definitivamente. Pero necesitamos una fortaleza, y es importante que usted allá en casa tenga bien claro, una fortaleza espiritual es muy importante, más importante que una fortaleza física. Teniendo usted una fortaleza espiritual, leyendo la palabra, ayunando, orando, eso lo va a usted a fortalecer, y cuando usted llegue a los lugares, el enemigo va a huir. Definitivamente. Y fíjese, hermano Fabián, de que en estos momentos estamos viendo cosas que anteriormente no estábamos viendo, definitivamente. Pero es porque Dios está poniendo en nosotros un espíritu diferente. Gloria al Señor. Y no nos hemos conformado solamente de escuchar, porque eso es lo que ha pasado. Muchos escuchamos, bueno, la fortaleza viene de Dios, pero no hay esa acción. Entonces nosotros tenemos que actuar. Tenemos que actuar y sobre todo, como usted decía, el ejército de Estados Unidos no va a mandar a cualquier persona a pelear. Y como personas como esos embajadores que somos del reino del Señor, que estamos nosotros aquí en este mundo, nosotros tenemos que estar preparados, aptos nosotros para cualquier artimaña que el enemigo quiera hacer. Y algo que también quería mencionarle, que cuando tú te sientas cansado, cuando tú te sientas agotado, amigo, amiga, las fortalezas no van a venir del hombre. Las fortalezas no van a venir, y Dios quiere que nosotros como sus hijos que somos, que nosotros estemos vigilando. Y Dios dice en 1 Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente tratando a quien devorar. Y lo único que el enemigo quiere es solo buscar un espacio para derribarte, pero Dios te ha investido de su poder, Dios te ha investido de su palabra, y te ha investido y te ha dado un poder, porque cuando los apóstoles le dijeron al Señor, ¿a dónde vas? El Señor les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador que Él los guiará y les enseñará. Y algo que como nosotros, que como ministros, como personas, nosotros tenemos ahora una fuerza sobrenatural en nosotros. Es el Espíritu Santo, hermano Julio.
ese ser que está ahora dentro de nosotros, la cual nos va a alertar, esa alarma cuando algo negativo viene, algo que está acercándose, el Espíritu Santo te está diciendo peligro, peligro, peligro. Entonces tenemos que nosotros también tomar esa investidura del Espíritu Santo, porque yo me imagino que cuando Pedro no había sido reinvestido del poder, dice la palabra de Dios que todos estaban unánimes, dice, cuando fueron reinvestidos de ese poder. Y cuando Pedro fue reinvestido, cosas diferentes vinieron a la vida de Pedro. Su primer mensaje hizo algo que trajo un complot, trajo algo porque el poder que estaba en Pedro era un poder sobrenatural. Y si hablamos de poder sobrenatural, y podemos hablar no solo de un poder espiritual y un poder físico, el del famoso Sansón. Correcto. Un hombre fuerte, corpulento, que botaba columnas de edificios, pero era porque el Espíritu de Dios venía hacia él. Así es. Entonces el Espíritu de Dios en lo espiritual era lleno y venía esa fuerza física. Al Espíritu de Dios irse de él, totalmente debilitado, ya no tenía la fuerza, no tenía la fortaleza que él como ser humano hubiera tenido. Y ese es ahí donde tenemos que buscar día con día, sabiendo que tenemos una fortaleza en Cristo Jesús, que no hay nada, y a través del Espíritu Santo que Él nos ha dejado, puede tener esa fortaleza. Cuidado, si tú no ves dónde andas, si no vigilas ese camino, el enemigo va a tirarte un dardo o un misil, como dicen por ahí, y va a derribar esa fortaleza. Así es. Y algo que yo quiero poner en estos momentos, traer algo, es de que nosotros necesitamos orar en todo momento. Y es algo que también va a traer fortaleza a nuestra vida. Tenemos que orar porque no sabemos lo que viene. Pero si nosotros estamos perseverando en esa oración, hermano Julio, como ese ejército está unido, cuando tú oras, cuando tú te metes ante su presencia, Dios te revelará las cosas que vendrán. Porque, ¿sabe? En la historia del Antiguo Testamento habla que habían atalayas. Amén. Y ellos estaban en la parte vigilando cuando venía el enemigo. Entonces eso nos va a mantener a nosotros, ver una vista cuando el enemigo venga a querer derribar nuestra fortaleza. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta algo, de que solamente nosotros no vamos a poder. Solo no vamos a poder, porque como a humanos a veces nos sentimos que no podemos. Pero yo creo de que es tiempo de que tú tomes esa fortaleza, que tú te levantes y pelees y toma esta espada que Dios nos la ha dejado para que obtengas. No creas lo que el enemigo dice de ti, cree lo que Dios ha dicho de ti. Escucha la voz de Dios, no escuches la voz del enemigo, porque el enemigo es un imitador que solamente imita. Pero Dios, que a nosotros nos ha fortalecido, y es por eso que por medio de esta palabra queremos que tú tomes esta palabra de fortaleza. Quizás te has sentido cansado, abatido, angustiado, pero el Señor en esta mañana quiere decirte de que la fuerza que tú estás buscando, Él la tiene para tu vida, pero Él quiere que tú y yo sigamos perseverando, porque la lucha que tenemos nosotros hoy en día no es una lucha que entre hermanos, sino que es una lucha de parte del enemigo. Y es por eso que nosotros, hermano Julio, tenemos que estar fortalecidos, tenemos que ver nuestras familias, tenemos que ver también nuestras congregaciones cómo están, porque de igual manera nosotros estamos vigilando el lugar donde Dios nos ha puesto. Y es como yo le digo al pueblo de Dios, hermanos, nosotros tenemos que cuidar, porque usted y yo somos como atalayas en el reino del Señor, que estamos vigilando para que el enemigo no pueda destruir nuestra fortaleza. Y algo que me impacta podemos ver un ejemplo cuando Nehemías fue derribado en los muros del Señor. Entonces
ese muro, o sea, fue derribado porque sus enemigos derrotaron. Así es. Entonces, y definitivamente, yo, hermano Pastor del Mar, yo quiero que tú le hagas una invitación en estos últimos segundos a aquella persona que está caída y que necesita una restauración, que su fortaleza cayó, pero ¿qué podemos decirle tú que en Cristo Jesús, qué es lo que tenemos? Amigo, tú que me estás escuchando, yo quiero decirte en este momento de que quizás te has sentido cansado, despreciado, pero Dios en este momento te dice que no temas y que no desmayes, porque Él ha prometido que estará contigo a donde quiera que vayas. Él ha prometido que Él cuidará de ti. Él ha prometido que estará contigo, pero Él quiere que te comprometas. Él quiere que tú hagas votos delante de Él. Quiere que el Señor que te comprometas vivir una vida de acuerdo a su palabra, porque cuando tú entiendas el propósito de tu vida, entonces tú encontrarás esa fortaleza en el Señor. Gloria al Señor. Así que si tú, hermano, tu fortaleza ha caído, ven a la palabra, ayuna, ora y busca a tu pastor para que él pueda darte la restauración a través del Espíritu Santo. Así que este ha sido el programa Recuperando Nuestras Vidas. Agradecer a nuestro gran amigo Pastor del Mar Mendoza de Puente de Fe. Esperamos que haya sido de bendición este programa. Hay un número de teléfono y nos vemos en el siguiente. Bendiciones. Ministerios Recuperando Nuestras Vidas y Eventos Vida presentan 24 horas de alabanza y adoración, comenzando el día viernes 7 de diciembre a las 7 de la noche y terminando el día sábado 8 a las 7 de la noche, cuando se cumplan las 24 horas de adoración al Señor en una sola voz. 24 horas que marcarán el área de la bahía. Lugar: Trinity Church, 477 North Matilda Avenue, Sanibel, California. Invitados especiales: Fuego Vivo Band, Verónica González, Magdalena González, Grupo Abre, Saraí Bautista, Grupo Fe, Edwin Robles, Visión Divina, Máquina de Dios y muchos más. Te esperamos. Para más información, comunícate al 408-393-7768. Come on.